Vamos a ver cómo procesar los datos de tomografía, pero usando código, usando PyGimli. Lo primero y lo ideal es que abran el folder del proyecto de donde tengan los datos, lo abran aquí para que Positron pueda entender mejor las direcciones a los archivos. Mira, ahí dependiendo de dónde lo abran, cambian las direcciones, pero por lo menos se hacen más manejables. Entonces realmente el código no hay que cambiar mucho, casi nada. Lo que ver aquí lo que hacen es que se importan esos como los paquetes, las funciones. Aquí podemos cargar los datos. Entonces aquí como estoy en el folder Python, es el folder que tengo abierto. Dentro de ese folder tengo el PyGimli. Dentro de ese tengo ERT. Y ahí está mi archivo de datos. Entonces ahí es donde le decía que dependiendo de donde uno abra el folder en Positron, entonces así uno tiene que definir los datos. Entonces simplemente le da a cargar y aquí uno se fija qué es lo que está leyendo. Si lee la resistividad aparente, entonces estamos todo bien, ¿verdad? Hay como algunos archivos que tal vez no lo va a leer, entonces podemos calcularla más adelante. Después podemos ver, por ejemplo, cuál es la extensión máxima del perfil, 280 metros. Podemos ver que haya leído los datos de topografía y hacer un gráfico. Y después ya podemos entrar en detalle a procesar los datos. Entonces, para hacer la inversión, PyGimli ocupa el factor geométrico, que eso está en función del arreglo, ¿verdad? Entonces, simplemente lo creamos dentro de los datos, creamos ese factor geométrico. Y este es el pedacillo de código que podríamos correr en caso de que aquí no nos hubiera aparecido roba, sino nada más R de resistencia. Al final voy a leer un archivo que hace eso para que vean cómo es que aparece. ¿Okay? Pero aquí para no interrumpir y seguir con el ejemplo, entonces voy a seguir adelante. Otra cosa que ocupa PyGimli es como asignarle un error a los datos. Entonces uno puede asignarle un error absoluto y relativo. Aquí grafica la pseudosección. Aquí es un PyGimli grafica un poco diferente, no estoy seguro exactamente eh, cómo es el arreglo que grafica, pero bueno, esa es la pseudosección. Aquí podemos ver la pseudosección de resistividades aparentes, podemos ver los valores. Darle aquí para verlo más grande. ¿Verdad? Entonces esos son los datos que tenemos, los datos de resistividad. Y para ya realizar la inversión tenemos que crear un manager, un administrador de la inversión. Entonces, dependiendo del módulo geofísico que se use, así va a tener un administrador diferente. Entonces, simplemente en este caso es ert.ertmanager. Lo creamos. Y para realizar la inversión, digamos, el software tiene sus valores predeterminados, pero uno también puede cambiarlos para crear la malla. ¿Verdad? Recordemos que con el recipe uno creaba la malla y después hacía la inversión. ¿Verdad? Uno podía saltarse ese paso y hacer la inversión de una vez, pero siempre es bueno también definir la malla. Entonces, lambda es el suavizado, tiene un valor de 20 por defecto.
mientras más alto, más suavizado. Uno puede jugar con eso para ver el ajuste. El para de X es la división de elementos entre sensores. Entonces, por ejemplo, si ponemos .5, quiere decir que entre los sensores, entre los electrodos, se va a crear un nodo adicional y .33 va a crear dos. El Paramaxial Size es el área máxima de los elementos de la malla triangular. Estos son mallas triangulares. Para Depth, bueno, con el Paramaxial Size, verá, mientras más extenso sea el perfil, uno podría utilizar áreas mayores, y mientras más cortito sea el perfil, uno puede utilizar áreas menores. ¿Verdad? Eso son de nuevo cosas con las que uno puede jugar. Para depth es la profundidad de la malla, cuál queremos que sea el límite inferior. Y la calidad es como el refinado de la malla, que lo que recomiendan es valores entre 33 y 35, 33 siendo menos refinado, 35 siendo más refinado. Entonces podemos al manager que creamos, le podemos correr la inversión y el software va a empezar a correr la inversión haciendo el ajuste de los datos. Aquí vemos que todavía está corriendo cuando tenemos este cuadrito rojo, y cuando ya vuelven a aparecer los tres signos de mayor que, bueno, las flechitas esas, ya vemos que terminó. Entonces ya terminó la inversión. Podemos ver algunos valores, por ejemplo, cuál es el valor mínimo o máximo que encontró. Podemos ver los resultados. Estos son los resultados, donde por defecto grafica los sensores encima, los electrodos, ¿verdad? Y usa una paleta predeterminada. Todo eso se puede cambiar. Y aquí vemos la malla, ¿verdad? La zona son los mismos datos del ejemplo del recipe. La zona conductiva y la zona más resistiva, etc. Podemos ver el resultado y el ajuste. Entonces, este es el resultado, son los datos, y este es el ajuste, donde nos da un RMS, un chi cuadrado. En este caso, este software usa un chi cuadrado para cuantificar el ajuste, ¿verdad? Mientras más cerca a uno ese chi cuadrado, técnicamente mejor el ajuste. Entonces son como se ven cosas por defecto, ¿verdad? Uno puede ver solo el ajuste, puede ver el desajuste, por decirlo de una forma, ¿verdad? Y bueno, esto que está aquí comentado, uno lo puede quitar para guardar esa figura, que la guardaría entonces de nuevo en esa dirección, PineGimli, ERT, en el folder ERT, ahí guardaría esa. Okay. Entonces simplemente lo tengo así. Pero si quieren guardar esa figura, nada más lo descomentan y corren el bloque. Uno después puede definir opciones para visualizar los datos, sabiendo qué valores de resistividad tenemos. Podemos definir valor mínimo, máximo, una escala de colores. Para resistividad, de nuevo, se acostumbra visualizarlo en una escala logarítmica. Entonces, para las diferentes figuras que vamos a generar, vamos a aplicar todo esto. Entonces podemos correr esto, y aquí ya hay un código un poquito más refinado para graficar todo esto, agregando las métricas de ajuste.
Y de nuevo, si se quiere guardar la figura, simplemente se descomenta esto. Entonces, vamos a ver. Aquí la figura, lo único que hace adicional, ¿verdad? Es que le agrego un título donde le agrego las medidas de ajuste, defino los ejes, le quito el recuadro y también, porque vemos aquí, por ejemplo, que estaba en inglés, tenía unos ejes unas etiquetas de ejes que nada que ver. Entonces aquí le pongo ya como los nombres que yo quiero, ¿verdad? Y de nuevo en la consola me tira los resultados. Entonces, igual, digamos, después de que creamos un modelo, podemos refinarlo, podemos crear otro modelo para probar diferentes ajustes. Otros ajustes que podemos definir son el C-weight, que es la relación entre vertical y horizontal, donde uno le da prioridad a estructuras verticales o horizontales. Entonces valores menores a 1 enfatizan estructuras horizontales y valores mayores a 1 enfatizan estructuras verticales. El C-type, que es el tipo de regularización, que 1 es por defecto, 2 es más suavizado. Y si uno tiene como una idea de la correlación, de qué tanto se extiende, por ejemplo, las capas, si son más horizontales, más verticales, entonces uno puede poner un vector donde pone que como a 40 metros hay una correlación a 40 metros en la horizontal o 5 metros en la vertical, etc. Entonces son valores que uno puede jugar y va a generar mallas diferentes, modelos diferentes. ¿Okay? Entonces aquí vamos a generar primero una malla para que vean cómo se genera una malla simplemente. Vamos a cambiar algunos parámetros, el de X, la profundidad, el tamaño de la celda. Entonces con esto creamos la malla después de crear ese dominio, digámoslo así, y vamos a ver la malla. Entonces esa es la malla que creamos, y aquí solo la parte amarilla, por ejemplo, es en la que comprende los datos, es la que va a realizar la inversión. El resto se genera para que no haya efectos de borde en la inversión. Igual eso todo lo hace por defecto el software, sin que uno haga esta malla. Entonces, de nuevo, a ese manager le tengo que decir que esa va a ser la malla, que quiero imponer unas regularizaciones, que me haga la inversión otra vez. Entonces vamos a probar este modelo, vemos que está corriendo. Vamos a esperar a que termine de correr. Vemos que ya terminó. Okay. Entonces aquí podemos ver algunos se me olvidó importar. Me olvidé importar esa librería. Aquí podemos ver cómo se correlacionan los valores observados con los valores del modelo. Entonces me da el coeficiente de correlación y el valor P de ese coeficiente de correlación. Eso es lo que está mostrando. Y después podemos ver unos datos de gráficos de ajuste, de nuevo esa relación entre las resistividades observadas, las resistividades modeladas, y los residuos, que lo ideal es que tiendan a cero, ¿verdad? Que sean
muy centrados en cero y pues siempre van a haber valores un poco más altos, pero la idea es que sea un comportamiento eh, más o menos simétrico, concentrado en el cero. Podemos ver, por ejemplo, los nuevos valores que encontramos con este modelo de 4 y 600. Podemos ver este nuevo modelo. Mira cuál es el nuevo relativo RMS, el chi cuadrado, el nuevo modelo con la nueva malla que creamos. Y bueno, aquí se ve más o menos continuo, digámoslo así, en la malla, verá como difuminado. Si quieren verlo como contornos, existen varias opciones. Lo que se puede utilizar son enlevs, que define la cantidad de clases más uno. Pensémoslo así, son la cantidad de etiquetas que van a tener los datos. Y encalls es la cantidad de clases. Entonces, por ejemplo, aquí en este show result del manager le pusimos muéstrame 5 colores y 6 niveles. Vamos a usar los mismos parámetros para graficar, que aunque si se recuerdan eran 3 y 500 los extremos, no hay problema porque lo que va a hacer es que todo valor por encima de 500, todos estos por encima de 500 hasta 619, los va a, como aquí verá, los va simplemente a poner con ese color rojo. Entonces esta primera opción, haciéndolo aquí directamente, es menos suavizado, digámoslo así. ¿Verdad? Vemos como que traza los elementos de la malla, ¿verdad? Se ven esos picos, esos triángulos. Existe esta opción para hacerlo más suavizado, que es como lo uno que está acostumbrado. Pero lo que hay que hacer es pasar los datos a puntos primero. Entonces pasamos los datos a puntos y después simplemente manipulamos un poco más funciones para graficar, donde extraemos el dominio del modelo, los puntos, que es lo que vamos a graficar, el número de niveles, un valor mínimo y máximo, y una escala de colores, etc. Y digamos, si solo hiciéramos esto, no vamos a tener los electrodos aquí encima. Si queremos tener los electrodos, entonces para eso aplicamos esta línea de código. Entonces, para graficar los sensores con círculos de diámetro 3, color magenta, etc. Y el resto es lo mismo que veníamos haciendo. Entonces, ahora esto ya se ve más suavizado. Vemos los sensores, vemos los contornos más suavizados. Entonces esto es tal vez como algo más típico de lo que uno está acostumbrado a ver cómo se reportan estos resultados. Entonces te puedo jugar con la cantidad, si quiero más, si quiero menos. Puedo poner 8 por ejemplo. Vamos a ver. Entonces con 8 se ve así, etc. Uno puede jugar con eso dependiendo cómo quiera que se vean los resultados. Y aquí podemos como que usar los dos en conjunto. Podemos ver la malla por detrás con los contornos simplemente, para ver una idea de cómo se comparan. Bueno, entonces hay como diferentes opciones para que tú puedas escoger cómo representar esos resultados. Entonces algo que a veces típicamente se requiere es calcular la conductividad. Entonces sacamos como resultado el dominio, el modelo, digamos, la característica del modelo va a ser la resistividad. Entonces la guardamos en ese nuevo objeto, y para calcular la conductividad es simplemente
el inverso de la resistividad. What about his chest? ¿Verdad? Entonces, y ahora tenemos un nuevo objeto donde vamos a tener la resistividad y conductividad y podemos graficar, por ejemplo, la conductividad. ¿Verdad? Yeah, no, that's fine. Entonces, aquí tenemos la conductividad, donde vamos en milisiemens Yeah, por that's metro. fine because Entonces, that's not directly en vez de tener los exposed to the valores sun. Right? bajos de resistividad aquí, ahora tenemos valores altos y a la inversa. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de lo que queramos mostrar y verificar, podemos hacerlo Okay. de esa manera. Y si quisieran agregarle los sensores aquí arriba, pues simplemente pueden copiar y pegar esto y lo agregan y se ven los sensores. Otra ventaja de correr el código aquí o correr la inversión en código es que podemos sacar un perfil 1D en el centro. Bueno, aquí lo pongo en Now, el did you centro, say pero puede that ser doesn't en grow back? cualquier posición y pueden ser varios. Entonces simplemente voy a definir la posición X que sea el máximo de mi distancia X entre 2 para que sea el centro y voy a repetir eso Oh, but 50 veces. yeah, En Y voy a hacer un yeah, vector it grows que back. vaya de 0 a Yeah, menos 45 y importante que esto sea igual. yeah, no, that's fine. ¿Okay? Entonces, mira, si queremos ver Y, entonces va de 0 a menos 45. No, I appreciate it. Después, digamos, esto sería como lo único que habría que cambiar, sobre todo esto dependiendo de la profundidad, ¿verdad? Porque You too, thanks. no Bye. queremos ir más profundo de nuestro modelo porque nos va a dar un error diciendo que no encuentra esa posición de Y, ¿verdad? Entonces, si les diera ese error, bueno, hagámoslo aquí. Mi modelo estaba a 50, ¿verdad? Entonces digamos 55. Entonces ahí no me da el error, me lo da aquí. Mira, dijo que no encuentra esa posición de menos 48. Entonces cuando les da eso, simplemente pues cambien aquí, menos 45. Y esto no hay que cambiar nada. Entonces aquí ya corrió sin errores. Y aquí es simplemente graficar. Aquí ya extrajo ese perfil. Esto es simplemente para graficar tamaño de la figura, por ejemplo, qué color, qué cómo se llama, los ejes, etcétera. Entonces vamos a graficar y este sería el perfil de resistividad, ¿verdad? Porque lo estamos aplicando a los datos de nuestro administrador, ¿verdad? Aquí si hubiéramos querido para la conductividad, por ejemplo, bueno, uno puede hacerle simplemente el inverso a esto, ¿verdad? O agarro el objeto de result cond, lo puede poner aquí y obtiene el perfil 1D para la conductividad. Pero, digamos, si no quisiera, no es necesario cambiar nada para la resistividad y simplemente generar el gráfico teniendo en cuenta estos valores, es lo único. ¿Okay? Entonces, sería más o menos el perfil de resistividad a la mitad, que como 140 por aquí, redondeamos que hay unas capas un poco menos resistivas. Si puedo... Hay unas capas menos resistivas en la parte superior y después vuelve a incrementar y sigue incrementando hasta llegar al fondo del modelo. ¿Okay? Y con esto uno puede salvar los resultados y esto lo que hace es, por ejemplo, que guarda en este archivo y guarda los residuales, la malla, la resistividad, una figura,
Y esto que es una malla que uno puede abrir en otros softwares como por ejemplo ParaView. Uno puede manipularla ahí un poco más también. Entonces si uno quiere eh, como tener datos adicionales, por ejemplo, entonces uno puede eh, hacer esa exportación de los datos. Y bueno, eso sería. De nuevo, aquí la idea no es enseñar cómo usar Python, sino simplemente usar el código, ¿verdad? Ya si tienen algunas consultas sobre Python o eso, pues pueden buscar en línea o me podrían consultar. No es muy fuerte, pero ahí he estado aprendiendo un poco. Bueno, espero que haya sido de ayuda. Bueno, y nada más casi se me olvida. Para que vean un ejemplo de datos que no lee la resistividad aparente desde un principio. Sería creo que con el dipolo aquí no sé por qué no me lo leí, pero bueno. Me faltó el punto data. Entonces vemos aquí en este caso, por ejemplo, que me calcula el R. Mira, yo lo que ocupo es el row A para hacer la inversión. Entonces, bueno, como son datos nuevos, voy a calcular el factor geométrico y aquí voy a calcular el row A y ahora si imprimimos los datos vemos que ya tenemos el row A y podemos seguir con el proceso. Okay. Entonces el ejemplo de cuando no lee la resistividad aparente directamente, sino la resistencia, y hay que calcular la resistividad aparente. Bien, ahora sí, ya con eso termina este video. Saludos.